Buenos días, mi nombre es María Alejandra Figueroa Aguirre y el de mi compañera María Alejandra Cubillos Orozco. El día de hoy vamos a hablarles sobre las viviendas romanas y la hacienda Hato Obregón. La domus romana representaba el ideal residencial de la nobleza. Esta variaba dependiendo del poder económico del propietario, el cual se mostraba en el tamaño de la vivienda y en su decoración, así como también exponía sus gustos e intereses. Pues este tipo de vivienda era ocupada por un solo propietario y su familia. Esta constaba regularmente de una sola planta que llegaba a medir unos 120 metros de largo por unos 30 metros de ancho, la cual ofrecía comodidad, amplitud, ventilación e iluminación. Como tal, la vivienda estaba orientada hacia el interior, es decir, tanto el aire como la luz entraban a las diferentes estancias por medio de una serie de patios. Por ello, las ventanas exteriores solían ser pequeñas o simplemente no eran frecuentes, dando un ambiente de intimidad a la misma. Además, cabe destacar que para la construcción de la domus romana se usaron materiales como la madera y el ladrillo. Adicionalmente, en su decoración solían estar revestidos por mosaicos y pinturas murales, las cuales se cambiaban dependiendo de la moda del momento. Normalmente, los principales recintos del típico modelo de la domus romana eran los siguientes. Fauces, conocido como el vestíbulo de residencia, era un corredor de acceso demarcado por unas columnas con capitel y frecuentemente decorado por un mosaico donde se escribía la palabra have, es decir, bienvenido. Atrium, el vestíbulo daba acceso a un amplio patio techado, excepto en su parte central, donde se ubicaba una fuente en la cual caía el agua de lluvia que posteriormente se almacenaba en un pozo. También formando el centro de la vivienda en torno al cual se repartían una serie de dependencias. Solía ser el lugar destinado para colocar el altar de los dioses y los espíritus protectores del hogar de la cultura romana, conocidos como penates y lares respectivamente. Culina. La cocina comúnmente se situaba en torno al atrium, justamente al lado de los baños. De este modo se trataba de un lugar pequeño con fogones hechos en mampostería y mesas para elevar los alimentos. Cúbila. Eran los dormitorios de la domus romana destinado tanto a los propietarios como a los esclavos, los cuales no poseían ventanas y estaban dispuestos alrededor del atrium. El triclinium, el cual era el comedor, y pues este era uno de los espacios más elaborados y mejor decorados de la casa, ya que tenían el fin de impactar a los comensales invitados. El tablinum, que estaba conformando la sala principal de la domus romana y se localizaba frente a la puerta de acceso de la vivienda entre el atrium y el jardín porticado. Y la peristilum, que se trataba de un jardín porticado, el cual tenía a su alrededor otros recintos privados de la domus romana. De la misma forma disponían de pintura, murales, fuentes, plantas y algunas esculturas. La ínsula eran bloques de pisos que ocupaban manzanas separadas por calles. Las distintas divisiones de una ínsula se denominaban cenácula, es decir, las viviendas independientes. Es posible que en el siglo III a.C. se construyeran las primeras ínsulas. En Ostia se puede contemplar esta arquitectura en el siglo II después de Cristo. Tradicionalmente se empleaban materiales como el adobe y madera, pero en estos momentos se observa el uso de materiales autóctonos como el ladrillo y el hormigón que aportaron solidez reduciendo el riesgo de incendio. Estas ínsulas se pueden clasificar en dos grandes grupos, las de tipo bloque que se levantan sobre una hilera de tabernae o tiendas con trastiendas y las ínsulas de patio, que eran las que presentan grandes viviendas en la planta baja alrededor de un patio porticado central, reflejando el espíritu de la domus. Esta planta estaría destinada para los aristocráticos y personas acomodadas. Encima de esto se levantarían una serie de plantas al igual que en el otro grupo. En la ínsula se puede observar una diversidad de estratos sociales, ya que acoge a personas de la condición más humilde en la Sellae, a la vez que individuos aristocráticos en condiciones confortables. Conforme se iba subiendo de piso, la calidad y la amplitud de los apartamentos iba reduciéndose hasta llegar a las buhardillas donde vivirían los inquilinos con menos poder adquisitivo. El diseño de los apartamentos está condicionado por la luz y suelen presentar plantas alargadas y rectangulares donde solo un lado presenta grandes ventanas para aprovechar la luz al máximo, mientras que la otra pared lindaba con otros apartamentos.
Las villas, en esencia, eran grandes haciendas agropecuarias de las élites terratenientes romanas. La estructura de la villa romana seguía las pautas de la domus, la casa típica romana, pero contaba además con dependencias apropiadas al uso agrícola. Las villas solían tener tres zonas diferenciadas: la parus urbana, la parus rústica y la parus frumentaria. La primera se correspondería con la domus, la zona de vivienda del propietario. Era la parte noble del conjunto y allí se encontraban las habitaciones, el comedor, el despacho, el atrium, el peristilium. En esta zona también se encontraría el circuito termal. La pars rústica estaría formada por estancias destinadas a la vivienda de la mano de obra, bien esclavos, bien colonos, a las cortes para animales, cobertizos para los utensilios de trabajo, cocinas, hornos, etc. Residencia del capataz de la explotación y del administrador de la propiedad. La pars frumentaria estaba formada por todas aquellas dependencias para el almacenaje y tratamiento de la producción agrícola o acuícola, como bodegas, silos, graneros, etc., y los campos destinados al cultivo, como las huertas, las viñas, las salinas, frutales, etc. Los baños de Caldoval eran una parte fundamental de la villa romana. Eran unas instalaciones dedicadas a la higiene, pero también junto a la palestra y el pórtico al cuidado del cuerpo, la práctica del deporte y al ocio en general. Debido a ello también podían ser usados para los negocios, puesto que eran zonas donde se recibían a los clientes y distribuidores y donde se realizaban reuniones mientras se disfrutaba del baño y de los masajes. Las haciendas comprenden dos esferas. Por un lado se encuentran las personas o actores sociales y por el otro los elementos arquitectónicos, los cuales adquieren importancia y sentido social a partir de las relaciones que establecen las personas en el día a día. Hato Obregón pertenece desde la colonia al poblado de Obregón, ubicado al suroeste del casco urbano de Santa Fe de Antioquia, a 700 metros sobre el nivel del mar, y en la actualidad constituye una vereda de la zona que, al igual que durante el periodo colonial, depende de las relaciones económicas y sociales que existen entre esta y Santa Fe de Antioquia. La hacienda comprendía un gran territorio, el cual tenía, de acuerdo con Valenzuela Villa, los siguientes linderos: el río Cauca, el camino de la población de Anza, el camino a la ciudad de Santa Fe de Antioquia y las quebradas de la Juanes, la Usa, la Noque y la Seca. En este orden de ideas, como ya se mencionó, se entiende como la interacción entre estos tres niveles de espacio ya definidos fue diseñada con la intención de definir reglas de comportamiento en las relaciones entre las diferentes clases. A partir de lo anterior, el espacio es usado por los propietarios de la hacienda para crear y reproducir condiciones de desigualdad social, mientras que este será usado por otras clases que trabajan y viven en la hacienda para resistir a estas condiciones. Para el caso de Hato Obregón no se tiene evidencia de todos los elementos que componen la hacienda, solo se tiene referencia de la casa principal, capilla, cementerio y cultivos, así como de los hacendados y la mano de obra que trabajaba para ellos. Es muy probable que las otras construcciones que hacen parte de una hacienda, casa de los empleados, cocina, almacén, establos e incluso cárcel, hayan existido dentro de los límites del hato, pero debido a que actualmente en este lote se construyó una parcelación de 42 fincas de recreo, las posibles evidencias de estas estructuras son difíciles de determinar y los documentos históricos no hacen mención de ellos. La evidencia que se tiene de la casa principal, demolida hace algunos años y de la cual no se tiene ningún registro fotográfico, solo se tiene gracias a algunas entrevistas realizadas con trabajadores de las fincas de la parcelación y con el primer administrador que tuvo esta, Jaime Villa, el cual estuvo vinculado desde 1978 con el consorcio que compró estas tierras. La casa principal de la hacienda se establece como un símbolo de posicionamiento de sus propietarios, tanto de las tierras como de las relaciones que se desprenden del trabajo en ella. La ubicación de la casa está determinada por diferentes factores, como lo son el acceso a fuentes naturales de agua, caminos que posibiliten el buen acceso de los hombres y de las bestias, dominio visual de las demás construcciones y de las personas que habitan y trabajan en las tierras. Por lo anterior, la casa principal no es solo el lugar de habitación temporal de los propietarios del terreno,
sin una de las estructuras físicas a partir de la cual ejercen presencia y control sobre sus dominios. Una situación muy común en cuanto a la conformación de las haciendas fue la presencia de una capilla para la evangelización de quienes vivían en la zona. Debido a las grandes distancias entre estas y los centros urbanos, se acostumbró a que siempre contaran con este tipo de edificaciones. Así como la casa principal estaba ubicada en un espacio estratégico para el control y supervisión de las personas, el lugar donde se construye la capilla debe cumplir con esos mismos requisitos y esta forma se convierte en símbolos que representaban la autonomía del hacendado con relación a todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo la religiosa, sobre aquellos que viven y trabajan en sus dominios. Por lo general, la iglesia era construida en las inmediaciones de la casa principal y de la servidumbre, y de esta manera se reafirma el control que los hacendados y su familia ejercían sobre aquellos que trabajan en sus tierras. Su ubicación está relacionada con la intención que cada una de las personas que trabajaba y vivía en la hacienda pudiera ver la capilla desde cualquier punto. Esto fue construido en una de las zonas más altas de la hacienda, muy cerca donde se encontraba la casa de la familia, y desde donde se podía tener acceso visual a todo el terreno que comprendía Hato Obregón. Asimismo, su ubicación era lo suficientemente elevada para que todas las personas pudieran verla desde cualquier punto de la hacienda, con el fin de que los trabajadores sintieran continuamente la fuerte presencia y control que tanto la iglesia como propietarios ejercían sobre su vida. Hato Obregón, aun cuando fue una hacienda de una gran extensión, no fue usado por sus propietarios para la explotación agrícola de un producto, su comercialización y el posterior enriquecimiento de sus dueños gracias a la venta de los productos allí sembrados. Por el contrario, esta hacienda cumplió un fin suntuoso para sus propietarios, es decir, Hato Obregón fue un elemento usado por la familia Guzmán y en menor medida por los Barcenillas, para ejercer un control social sobre la mano de obra de la hacienda y para demostrar su importancia económica y social en la sociedad de la ciudad de Antioquia. Una de las similitudes más marcadas que podemos notar entre la vivienda romana, que en este caso sería una villa llamada Hacienda Hato Obregón, y la casa colonial sería la ubicación de las casas. Y con esto me refiero a que entre más bajo fuera el piso en el que viviera la persona, menos estatus social tenía y lo hacían ver como pobre. Entonces, por ejemplo, en los pisos más bajos de la casa vivían las señoras que los ayudaban con el aseo, los jardineros, todo este tipo de personas. Y en los últimos pisos, pues generalmente vivían los dueños de la casa y sus familias.